Vamos a la bendita palabra de nuestro Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 11 de Mateo capítulo número 11, versículo 28. Mateo 11, 28 nos dice la gloriosa palabra de nuestro Señor: venid a mí, palabras de Cristo, venid a mí, el llamado, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermoso versículo. Quizás la mayoría de ustedes lo saben, quizás pocos han meditado profundamente en estas palabras. Venid a mí, dice el Señor. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí. Ahora en el himno estábamos cantando: Señor, contento me doblego, y haz, Señor, que de manera feliz te obedezca. Si lo estábamos cantando con todo el deseo, si lo estábamos cantando con todas nuestras fuerzas, bueno, qué mejor manera de obedecer al Señor que escuchando este tierno llamado: venid a mí, y yendo a Él. Es la mejor manera. Es el llamado dulce. Es un llamado que no nos llama a juicio. Es un llamado que no nos llama a la condenación. Es un llamado: venid a mí. Es un llamado que nos llama a la reconciliación, y nos llama al descanso, y nos llama a la paz con Dios. ¿Por qué las personas no aceptan este llamado? Bueno, no lo vamos a tocar en demasía en este punto, pero vamos a ver, es una desgracia. El Señor mismo, el Dios encarnado, dice: venid a mí. Sé que sois pecadores, sé que estáis cargados, sé que tienen problemas, sé que están atribulados. Venid a mí. Y las personas no vienen. Es maravilloso, es increíble. Pero llega otra persona y les dice: vengan, vengan rápido, que les conviene. Vamos, y corremos, y ponemos en ellos la esperanza y la confianza. Amados, maldito el varón que confía en el hombre. Confiemos en aquel que nos llama y que nos dice hoy: venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estén trabajados, cargados, desanimados, aún enfermos, aún agobiados. Venid a mí, todos. Porque si vienen a mí creyendo en mí, yo lo recibiré, y os daré paz, y os daré gozo, y os daré descanso. Amados, es un llamado que es tremendo y suficiente. Pero entremos en materia entonces. Para entender el llamado desde una perspectiva correcta, nosotros tenemos que hacer una breve recapitulación, tenemos que hacer un breve recorderis. Recuerden los capítulos 8 y 9 que ya estudiamos de Mateo, donde vimos grandes sanidades. En este capítulo, mediante esas grandes sanidades, fue evidente, pudimos todos apreciar la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sanación de los enfermos, ya bien lo dijimos, pero también vemos su gran misericordia, vemos su gran bondad. ¿Cómo más, pastor? Amados, en la bendita predicación del Evangelio. Eso lo veíamos, eso lo repetíamos una y otra vez. En esa bendita predicación del Evangelio es cuando vemos el corazón del Dios hecho hombre, desnudo por así decirlo, mostrando el amor en su plena expresión, extendiendo la mano a aquellos que se han apartado de Él. Es como si las personas voluntariamente se hubiesen lanzado de cabezas al hueco, y el bendito Señor en la proclamación del Evangelio les tiende su mano. ¿Qué persona está en un hueco sin comida, sin alimento, sin bebida, en plena oscuridad y con plena angustia en su corazón, y no hace caso del lazo que se le tira, de la mano que se estira? Oh, amados, ¿por qué somos tan torpes? ¿Por qué no entendemos que el Señor nos está llamando? Le está llamando a cada uno de ustedes. En cada corazón está haciendo ese llamado: venid a mí. Y estos capítulos nos muestran la misericordia del Señor, la proclamación del Evangelio. Vimos cómo el Señor deja de manera explícita la audiencia a evangelizar, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vimos de manera clara, de manera explícita, cómo el Señor nos da el método
es decir, el evangelismo, y vimos también las consecuencias. Eso lo vimos la semana pasada, no vamos a repetir al respecto, pero simplemente recordemos, el Señor es compasivo. El Señor había sanado, pero ¿había sanado para qué? Había sanado porque las sanidades que Él hacía eran una manera de autenticar su palabra, esas buenas nuevas, y muchos se beneficiaron de estas sanidades. Las personas le traían los enfermos a nuestro Señor por montones, y todos sin excepción eran sanados. Amados, quiera el Señor que este gran montón de personas que hay aquí hoy, quiera el Señor que todos ustedes que están siendo llamados en el Señor y por el Señor puedan responder y puedan caminar hacia Él en total fe. Vengamos pues al Señor y no lo pensemos más. Vengamos al Señor, que es misericordioso y compasivo. Sanaba a los enfermos, pero una de las virtudes de nuestro Señor es que sana a las personas cuyas almas estén también enfermas. Yo veo personas alentadas, veo personas jóvenes, veo personas mayores. ¿Cuál de sus almas está enferma en el pecado? ¿Cuál de sus almas está contaminada con la corrupción del pecado? Amados, hoy es un día hermoso, porque ese pecado produce una carga sobre nosotros, y como ese pecado no podemos echarlo fuera de nosotros, como ese pecado no se lo podemos regalar a otros, nosotros acumulamos pecado a manera que vamos transitando por nuestras vidas, de tal manera que ese pecado se hace tan laborioso, tan grande y tan pesado, que solamente Cristo lo puede quitar. ¿Quién de ustedes está tan cargado por el pecado? ¿Quién de ustedes está tan cargado por las consecuencias del pecado? Bueno, venid a mí, todos vosotros los que estéis cansados y cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy es el día de descanso, amigos. Hoy es el día de reposo cristiano. Hoy es el día del Señor, sí, pero hoy es el día donde nosotros, queridos hermanos, les pido presten atención a estas palabras para que de una vez por todas reposemos en Él, nos abandonemos en Él, respondamos a ese tierno llamado. Versículo 28, venid a mí todos los que tengan carga de pecado sobre ustedes, venid a mí, y yo os haré descansar. Para comprender esto aún de una mejor manera, nosotros tenemos que recordarnos aspectos fundamentales de la religión judía. Era una religión donde abundaban las ceremonias, pero las ceremonias no tenían la culpa de la religiosidad de las personas, y eso debe quedar en claro. Teníamos al sistema o a la ley ceremonial, y cada uno de los ritos de esta ley ceremonial tenía un objetivo definido, sin lugar a dudas. Eran unos ritos de la ley ceremonial mostraban la persona de Cristo, otros mostraban el pecado, otras mostraban otras cosas. Los colores aún representaban, y los ornamentos del templo representaban ciertos aspectos de la redención. Entonces no era que las ceremonias se volvieran algo gravoso. Lo que sucedió es que los judíos hicieron del sistema ceremonial un sistema gravoso al añadir al sistema ceremonial otras costumbres culturales propias. Ahora, debo aclarar que por el sistema o por medio del sistema ceremonial no había perdón de pecados, eso lo dice claramente el libro de Hebreos, sino que el sistema ceremonial tenía como propósito apuntar a ese reposo, a ese descanso, al cumplimiento de cada uno de esos ritos y ceremonias que era la persona de Cristo. Pero los judíos añadieron leyes humanas a los mandamientos e impregnaron sus creencias con supersticiones, aún con hechicería, muchos de ellos. Todos se lo atribuían a los ángeles de una manera misteriosa. Todo eran ángeles, todo eran espíritus, bueno, cualquier cantidad de cosas. Eran una nación supersticiosa, sin lugar a dudas. Fuera de que la religión, los judíos, los maestros judíos, la habían cargado de costumbres humanas, haciéndola más pesada de llevar. Fuera de eso, los maestros religiosos judíos, es decir, los fariseos y los escribas,
eran quienes ponían felices la carga sobre el pueblo, pero ellos mismos no la querían llevar. Es como si la ley aplicara solo para ellos, pero para mí no. Entonces teníamos ya un sistema religioso en decadencia. Los pastores habían perdido, por así decirlo, la autoridad moral para predicar. No solamente eran personas pecaminosas, sino eran personas, y bien se refiere a ellos Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién nos va a enseñar a escapar de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Claro, eran personas que no se habían arrepentido, personas que creían, yo voy a ser salvo porque soy descendencia de Abraham, yo voy a ser salvo porque cumplo todos los requisitos de la ley ceremonial. No dice la Escritura. No tenían frutos de arrepentimiento. Y esta palabra quiero que la tengan entre ceja y ceja. Frutos de arrepentimiento. No los tenían. No habían por ningún lado. Eran personas que se habían hecho una profesión de fe quizás, pero sus corazones aún persistían en el camino que es opuesto al camino de la cruz. Tenemos entonces el sistema religioso en decadencia, tenemos entonces los maestros religiosos en decadencia, los judíos, piensen ustedes en esto, los judíos como nación estaban siendo exprimidos por Roma, totalmente, sin lugar a dudas. Los judíos como profesantes estaban siendo sobrecargados de normas, de estatutos, de leyes, de cuestiones humanas, de tradiciones humanas, pero los judíos como personas estaban siendo oprimidos por el mismo demonio. Por supuesto que sí. Amados, nosotros hoy no somos judíos. Yo no sé por qué las personas ahora están regresando a un judaísmo. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos Israel. Nosotros no tenemos opresión de Roma, pero a nosotros sí nos está oprimiendo el demonio. Y yo les pido a que miren esto. ¿Cuánta opresión ejerce el maligno sobre usted? ¿Cuánta influencia tiene Satanás sobre usted? ¿Cuántas de sus obras son iniciadas por los pensamientos indignos que Satanás pone en usted? ¿Cuántos de sus deseos son consecuencias de las ideas de Satán en su mente? ¿Cuántas de esos? Tenemos que ser serios y tenemos que ser honestos. Y no podemos echar esta palabra a un lado, son realidades. ¿Cuántas de las cosas que decimos o hacemos son perversas? Porque Satanás ha ejercido gran influencia sobre quizás algunos de ustedes o sobre ciertas personas, qué sé yo, ha ejercido una influencia tan tremenda que esa persona ha cedido ante la influencia. Y esa persona ahora no está haciendo ni lo bueno, ni lo recto, ni lo agradable delante de Dios, sino que está haciendo las cosas del demonio. Amigos, la presión y la opresión en el que vivían en aquellos entonces era tremenda. Era una presión de carácter político, civil, sin lugar a dudas. Era una presión de carácter religioso, sin lugar a dudas. Y fuera de todo, como si fuera poco, Satanás estaba ahí oprimiéndolos. El versículo 28 dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. La opresión de Satanás carga, sin lugar a dudas. El pecado hace mella, el pecado lastima. Ahora veremos la figura de un buey a quien se le pone un yugo para que lleve una carga. Amigo, y el Señor dice: mi carga es fácil. Mi yugo es fácil porque ligera es mi carga. Pero la carga del pecado es difícil. La carga del pecado no es pequeña, no es poca, es grande. Y por lo tanto, cuando la carga es grande y pesada, hace presión sobre el yugo y lastima la nuca del buey. Amados, si el pecado nos lastima a nosotros, y el pecado nos quebranta, y el pecado nos tiene en el suelo, porque ya aún el buey no es capaz de pararse cuando los límites de la carga son sobrepasados. Y quizás hay algunos de ustedes totalmente en el suelo, abatidos, porque el pecado ya es tanto que no pudo más el yugo y están en el suelo. Hoy dice el Señor de manera tierna: venid a mí y yo os haré descansar. Os haré descansar de ese pecado, os haré descansar de todo ese agobio que tienen, pero solamente yo.
y solamente si vienen a mí. Son palabras tiernas de nuestro bendito Señor. Vamos a entrar en el texto que nos corresponde, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir, a reprochar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Es triste que la traducción de la Reina Valera lo traduzca como muchos de sus milagros, porque en el original griego es traducida como la mayoría de sus milagros. Y es muy importante, no fueron muchos, no fueron algunos, fue la mayoría de sus milagros que fueron hechas en estas ciudades, en especial en Capernaum, que fue como el cuartel de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Entonces el Señor comenzó a reconvenir, a reprochar a estas ciudades en las cuales había hecho la mayoría de sus milagros. Miren la razón. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Porque no habían cambiado de mente. Porque aún creían que por haber sido beneficiados de Dios, ya eran de Dios. Y ese es el problema que inunda las iglesias en el día de hoy. Grave problema. Las personas dicen, oh no, Dios es mi Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios me da la vida, porque Dios me da de comer. No, por eso no es su Dios, amigo. Dios es bueno para con malos y buenos y justos o injustos, y a los malos les da la vida y a los buenos también, y a los malos les da de comer y a los buenos también. Por lo tanto, es un grave error decir, no, yo soy hijo de Dios, porque Dios me cuida a mis hijos, o porque yo tengo alimento. Sí, gracias al Señor tenemos alimento, sí, gracias al Señor tenemos vida, pero no por eso somos hechos hijos de Dios. Y ahorita van a entender el porqué. No se habían arrepentido. Amados, métanse un segundito, por un segundito, y esto es muy inusual que yo lo haga, vayan al desierto de Samaria, miren el calor que está haciendo, 43, 44 grados, sin palmeras, sin arroyos de donde tomar agua, desesperados, agobiados por Roma, agobiados por un sistema religioso que les tenía que decir, ustedes lo tienen que hacer todo, si no, no son salvos, y agobiadas por el mismo Satanás. Pónganse un segundito en ese lugar, amados. El reino de los cielos se había acercado. El Dios mismo había tomado la forma de hombre para extender esa mano pacífica para con aquellos que le habían ofendido. Pero los fariseos no estaban enseñando el arrepentimiento. Pastor, ¿cómo lo puede probar? Volvamos al punto de Juan. Generación de víboras. Haced frutos dignos de arrepentimiento. En la teología de los fariseos no había arrepentimiento por ningún lado, o por ningún lado. Todo era obras, obras, obras y obras. Haga esto y vivirá. Hágalo bien y vivirá. Haga esto y vivirá. No, el arrepentimiento nada. De la fe en el Mesías nada. Había llegado el reino de los cielos. El sistema religioso judío no estaba predicando el arrepentimiento, pero llegaría un punto donde el Señor proferiría juicio. Amigos, las iglesias de hoy tengan cuidado, no están predicando el arrepentimiento, y una vez más el juicio de Dios va a llegar, y el castigo lamentablemente sorprenderá a millones de personas que no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Es que Dios no va a llegar cuando usted esté listo, ni tampoco cuando el señor de atrás esté listo, ni cuando el hermano de adelante esté listo. Dios va a llegar solo cuando Él así lo haya estipulado, y en ese momento no va a aceptar disculpa alguna de Señor, yo di frutos por un tiempo, pero ahora estoy en época de sequedales, ahora no tengo nada, pero yo ya los voy a dar, Señor. No, ya muy tarde, mis amados. El Señor nos ha mostrado su bondad, el Señor ha derramado su gracia sobre nosotros, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Es hora de estar nosotros dando frutos de ese arrepentimiento. Es ahora tiempo para que nosotros estemos hablando, entre comillas, con nuestras obras, de que nos hemos regresado del camino de perdición. Arrepentimiento, mis amados hermanos, es una palabra que se está perdiendo de la predicación de las iglesias en la vida de hoy. Pero el arrepentimiento es la causa del juicio. Versículo 20, comenzó a reconvenir a muchas de las ciudades porque no se habían arrepentido.
no me queda sino preguntarte si te has o no te has arrepentido. Ah, sí, pastor, yo ya me arrepentí. Ahora me queda hacerte la segunda pregunta. ¿Dónde están los frutos? Porque si dices que te has arrepentido, pero aún continúas en el mismo pecado, pero aún continúas disfrutando las mismas concupiscencias, pero aún continúas siendo la persona orgullosa, pero aún continúas siendo el mismo mentiroso, ¿dónde está el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, es decir, yo pienso algo al respecto, pero ahora cambio mi mente. Yo pienso que el pecado es rico, yo pienso que tengo el derecho al pecado, pero ahora en el arrepentimiento, y esto por la gracia del Señor, ahora yo veo el pecado como un cambio de mente. Ahora yo veo el pecado diferente. Ahora veo el pecado como una ofensa a Dios. Ahora yo no pienso que el pecado es rico. Ahora yo sé que el pecado es contraproducente para mi alma. Eso es arrepentimiento. Yo les pregunto si ustedes están andando un camino diferente. Amados, no vaya a ser que el Señor profiera contra ninguno de nosotros grandes e irreversibles juicios porque no estamos dando frutos de arrepentimiento. Amados, ay de ti, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Este versículo simplemente, por tanto, versículo 22, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Qué es lo que dice este versículo? Brevemente, si en estas ciudades impías y depravadas, como Tiro y Sidón, si en estas ciudades amantes del mal, si en estas ciudades viciosas y practicantes del pecado, si en esas ciudades se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, que eran ciudades judías, si en esas ciudades perversas hubiese caído una gota de gracia, esas personas se hubiesen arrepentido. Pero Corazín, Betsaida, sobre vosotros no cayó una gota, sobre vosotros cayó lluvia de gracia, pero no se arrepintieron. Vosotros visteis al Dios mismo, pero no se arrepintieron. Vosotros recibisteis de Dios grandes favores, pero no se arrepintieron. Amigo, piense en esto. ¿Cuánto lo ha beneficiado Dios a usted? Igual benefició a Corazín y a Betsaida. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de usted? También la tuvo de Corazín y de Betsaida. Pero ni Corazín ni Betsaida creyeron en él, mis amados hermanos, ni tampoco se arrepintieron. Yo me pregunto el día de hoy, ¿quiénes entre ustedes han recibido la misericordia del Señor? ¿Han recibido el pan de Dios para cada día? ¿Han recibido la vida y el Señor les ha concedido tiempo para que se arrepientan? ¿Y quiénes de ustedes están viviendo como Corazín y como Betsaida? ¿Quiénes de ustedes, mis amados hermanos? Yo los llamo a que escuchen el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí pronto. Yo soy Dios, dice el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid pronto. No continúes en el camino de maldad. No continúes en ese camino de iniquidad. Venid a mí. Versículo 23, si les pareció este juicio terrible, el juicio contra Capernaum es peor. Por tanto os digo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno, palabras tremendas. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno, hasta el tope de lo más profundo, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y aquí viene el juicio. Por tanto os digo, es decir, no hay duda alguna, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum, aquella ciudad marítima, aquella ciudad costera, en el punto noroccidental del mar de Galilea, una ciudad próspera.
amados, pero próspera también en el sentido de que allí el Señor había decidido morar, allí en Capernaum por varios tiempo. Allí en Capernaum vieron no solamente al Señor, sino que vieron el poder mismo del Señor. Allí no fueron unos. Allí el Señor sanó el siervo del centurión. Allí el Señor resucitó la hija de Jairo. Allí el Señor levantó al paralítico. Allí el Señor sanó la mujer que tenía flujo de sangre. Allí el Señor le devolvió la vista a los ciegos, y allí el Señor sacó el demonio de aquel mudo. Allí en Capernaum se habían hecho más milagros, más señales y más prodigios que quizás en ninguna otra parte de Israel. Amados, y al que se le da más, se le demanda más. Esta ciudad no respondió para nada. Esta ciudad se benefició de todo, por así decirlo, de parte del Señor. Esta ciudad vio la compasión del Señor, vio al Señor proveyendo, vio al Señor sanando, vio al Señor instruyendo a las personas en el camino de Dios. ¿Y qué hizo? Se levantó, o al menos en el original griego esta es la idea, se quiso levantar hasta el cielo. Por eso en el original griego el texto se lee de la siguiente manera: vosotros os levantaráis hasta el cielo, en un sentido figurado, en un aspecto retórico. Amados, una ciudad orgullosa, una ciudad que vio el beneficio del Señor y vio al Señor misericordioso y se llenó de orgullo, se endureció en sus corazones, lo rechazó aún más. Bueno, dice el Señor, no hay problema. Vosotros quisieron levantarse hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Ese es el juicio. Ese es el juicio que espera a todos aquellos orgullosos que quieren del Señor los beneficios, pero que rechazan el llamado a creer en Él y a arrepentirse. Ese es el juicio. Ese es el juicio de todos los orgullosos que dicen: yo no necesito del Señor. Ese es el juicio de todos los orgullosos que dicen: no, yo no me comprometo tanto, yo así estoy bien, de lejitos es mejor. Ese es el juicio de todos aquellos que quieren beneficiarse, repito una vez más, pero que no quieren depositar su confianza en el Señor. Tengamos pues cuidado, se los pido, se los ruego, mis amados hermanos, que nosotros prestemos atención. Capernaum fue comparada con Sodoma en el momento de proferir juicio. En Sodoma no escucharon el evangelio de las buenas nuevas. En Capernaum sí lo escucharon. En Sodoma no vieron a Dios haciendo sanidades, ni milagros, ni grandes prodigios. En Capernaum sí lo vieron. En Sodoma no vieron a nadie resucitando muertos. En Capernaum sí lo vieron. A raíz de que Capernaum vio todo esto, a raíz de que Capernaum vio todas estas cosas, pero no quiso creer, a raíz de eso, ni tampoco se quiso arrepentir, a raíz de eso viene el Señor profiriendo un juicio tremendo. Versículo 24: por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Será más tolerable el castigo con lluvia de fuego que para vosotros, que tuvisteis al Mesías, que escuchasteis su palabra y que no respondiste al tierno llamado: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Para ti, quien escuchaste ese tierno llamado, para ti será peor el castigo
que para aquellos perversos sodomitas que vivían en el valle de Sodoma. ¿Por qué, pastor? Allí hay injusticia, porque ellos fueron perversos y yo no he sido tan perverso. Sí, ellos fueron perversos y sucios y cochinos y provocaron a ira al Dios vivo. Y lo mismo tus pecados, querido amigo. El orgullo que tienes, las mentiras que dices, las porquerías que ves, provocan a ira al Dios vivo. ¿Por qué crees entonces que el Señor debería castigarlos a ellos con lluvia de fuego y a ti con un baño de rosas? No, has ofendido al Señor. El evangelio en aquel entonces estaba velado. El evangelio en el día de hoy es publicado. Por tanto, yo les repito esas hermosas palabras del Señor: venid a mí. ¿Por qué no vas a Cristo? Venid a mí, porque en Él encontraremos paz, y en Él encontraremos perdón de pecados, y en Él encontraremos reposo para nuestras almas, porque queremos ser consumidos por el fuego, amigos, porque queremos ser consumidos por la ira de Dios al continuar el camino de perdición. Paremos, escuchemos y regresemos a los pies de quien nos dice: venid a mí. Todos, no ustedes, no usted, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo, Cristo, os haré descansar. Son palabras maravillosas, son palabras tremendas, hermanos. Pero yo le quiero hacer esta pregunta: sea honesto y pregúntese, ¿dónde vive usted? ¿En Sodoma o en Capernaum? Uy, pastor, eso tan fuerte, me está ofendiendo. No, la intención no es ofenderlo, amigo, de verdad, esa no es la intención. Es simplemente para que usted se relacione a una de las dos ciudades. ¿Dónde vive usted? ¿En Sodoma? Practicando el pecado, practicando las perversiones, con toda maldad posible en su mente. ¿O en Capernaum, una ciudad un poquito más civilizada, una ciudad que había recibido, se había beneficiado de las maravillas del Señor, de la gracia común del Señor, pero una ciudad que rechazó a Cristo? ¿Cuál de las dos? Porque si usted me dice, yo no soy pervertido, entonces eso lo pone en Capernaum. Pero si usted me dice, no me he arrepentido, eso lo pone en las dos. Amados, venid a mí, son las palabras de Cristo. Ese llamado es para ti, pecador. Venid a mí, vosotros que os habréis cargado de pecado todos los días de la vida. Venid y descansad. Usted llega cansado del trabajo y usted no sigue trabajando. Bueno, muy poquitos. Usted llega cansado del trabajo con el deseo de descansar. Es como si el Señor le dijese: venid vosotros, venid prontos a mí, que cuando vosotros os acercáis a mí, que cuando vosotros dejáis el pecado de Sodoma y dejáis la ingratitud de Capernaum, ahora yo soy tu ciudad y ahora yo soy tu todo, y en mí tendréis paz y descanso y gozo. Amados, ¿por qué no queremos ir a la paz? ¿Por qué no queremos tener la paz en Dios? ¿Por qué no queremos estar en paz con Dios? Versículo 28, insisto: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amados, ¿cuántas veces hemos pasado por estos versículos y no nos hemos dado cuenta de que allí hay una doctrina tremenda para nosotros? Es la doctrina de la elección soberana. Doctrina de la elección soberana. ¿Por qué elección? Porque la podemos ver en los verbos escondisteis y mostrasteis. A algunas personas escondió unas cosas y a otras personas se las mostró. Eso es elección. Yo elijo darle a alguien algo y no dárselo a otra persona. Es mi elección. Y elección soberana la vemos en el versículo 26, porque así te agradó. Entonces, versículo 25 y 26 vemos la elección soberana. ¿Elección de qué? Bueno, mis amados hermanos, o ¿qué escondió? Mejor dicho, bueno, escondió el misterio del evangelio, escondió las verdades salvíficas del evangelio. Ahora, lo que tenemos que aprender bien es cómo las escondió. Nos hacemos la pregunta: ¿Dios escondió las verdades de una manera malintencionada, de una manera maliciosa,
para que estas personas se condenaran? La respuesta es: no lo hizo así. La segunda pregunta es: entonces Dios las escondió tan bien las escondió el Señor, de que ellos jamás las habrían de encontrar. La respuesta es: tampoco lo hizo así. ¿Cómo las escondió entonces? Bueno, el Señor de manera soberana permite que estas personas que se creían sabias y entendidas en su propia opinión continuaran ejerciendo su propia sabiduría y su propia experiencia. Eso fue todo lo único que el Señor hizo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a quienes nos acusan de tener una doctrina antibíblica por la elección soberana, no entendemos muy bien muchas veces cuando se nos pregunta ¿por qué esto y no esto? Entonces, Dios escondió de los sabios y de los entendidos estas verdades salvíficas en el sentido de que Dios no los influenció con su Santo Espíritu, pero no es que se las haya escondido para que ellos jamás la vieran, no. Y tiene sentido, porque muchas veces hablar con una persona que cree que lo sabe todo, es mejor no hablar con esa persona. Lo que uno le diga a esa persona, la persona lo va a rechazar de cualquier manera. Y ese es el punto de este versículo. Aquellos que decían no necesito nada, aquellos que decían yo ya voy rumbo al cielo, aquellos que decían soy miembro de una religión que ya me tiene garantizado el cielo, aquellos que se creían sabios e inteligentes en su propia opinión, el Señor entonces no los no causa un efecto negativo en ellos para que ellos se pierdan, sino que no los afecta de manera positiva para que encuentren el camino a la cruz. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Pero en quienes mostraron humildad, pero quienes se hicieron como niños ignorantes, necesitados de que se les explicara todo, a ellos el Señor les plació mostrarles su necesidad, mostrarles su pecado y mostrarles el camino a la cruz. Y esto es importante. Entonces, Dios no escondió las verdades para que nadie las encuentre. Las verdades están aquí, son explicadas a todos, son proclamadas delante de todos, pero está el grupo de los sabios y de los entendidos que dicen, yo no las necesito, yo ya las conozco. Bueno, en ellos Dios no ejerció a través de su Espíritu la iluminación de manera positiva, pero en quienes clamaron, en quienes dieron muestras de su humildad y necesitaron y clamaron para ser enseñados, a ellos Dios les envió su Santo Espíritu, iluminó el camino a la cruz, y por eso eso es lo que está diciendo este versículo de manera resumida. Entonces es importante que nosotros sepamos defender el punto de la elección soberana. En otras palabras, la verdad fue predicada a todos, a grandes, a pequeños, a ricos, a pobres, a cristianos, a católicos, a todos la verdad es predicada, pero a raíz de que el Espíritu Santo no está influenciando o iluminando las vidas de los que se creen que se la saben todos, estas personas entonces no encuentran el camino a la cruz. Pero la verdad es predicada en todas partes, pero la verdad es predicada a todas las personas. Por eso el Señor dice en este llamado, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La predicación es para todos, el llamado a descansar en Cristo también es para todos. Entremos en la recta final con unas cuantas preguntas. No he dicho voy a terminar la predicación, simplemente dije entremos a la recta final con unas cuantas preguntas. ¿Acaso Cristo no es digno de que le prestemos atención? ¿Quién es Cristo para ti? Si es una mera persona, si es una mera buena persona, pues tienes la opción de no hacerle caso ahora, pero quizás más tarde. Pero querido amigo, si Cristo es para ti el Dios encarnado, el Salvador, el Redentor, si Cristo es para ti, como dice Colosenses, tu todo en todo, si Cristo significa todo para ti, y si tú crees las palabras de Cristo, entonces presta oído a estas gloriosas palabras. Versículo 28, venid a mí. No les dice, id a la ley de Moisés, no les dice, id a Abraham, ambos estaban muertos. Les dice, venid a mí.
porque solamente en la persona de Cristo tenemos descanso. Tú, cargado pecador, si la carga te está haciendo mella y si la carga ya te ha tumbado una y otra vez, el llamado es: ven al Señor. Ven al Señor, porque solamente allí hay paz. Venid a mí, ustedes, los que han vivido allá lejos en Sodoma y que estaban practicando toda clase de perversidades, pero también venid a mí vosotros, los de Capernaum, quienes me visteis y quienes me rechazasteis por algún tiempo. Para ellos también estaba este mensaje: venid a mí, todos vosotros, ustedes. Si alguno de ustedes ha visto la misericordia del Señor, si alguno de ustedes ha visto la protección del Señor, si alguno de ustedes ha visto cómo el Señor provee, si alguno de ustedes ha visto cómo el Señor tiene misericordia aún con su misma familia, amigos, vengan a Cristo. El llamado es para todos. Vengan al Señor. Venid a mí. ¿Qué significa venid a mí? Venid a mí significa que hay un espacio de separación. Venid a mí. Yo no le puedo decir a alguien que esté aquí: venid a mí. No, está aquí conmigo. Pero quizás hay un espacio grande de separación entre tú y Dios. Y este llamado te lo recuerda. Y este llamado te invita a que te acerques. Pero a que te acerques con plena certeza, porque es Dios encarnado quien está llamándote. Venid a mí, todos, niños, jóvenes, blancos, negros, pobres, ricos, pereiranos, cartagüeños, que nacieron en Medellín, en Colombia o en cualquier parte. Venid a mí, todos. Tú no estás excluido de ese hermoso llamado. Más bien tú te puedes excluir a ti mismo de ese llamado. Hoy lo estás escuchando. Estas palabras no las he escrito yo, las dijo aquel en quien tú tienes las esperanzas de vida. Venid a mí. ¿Para qué? Venid a mí para descansar. Amados, aquellos judíos estaban sobrecargados de la tiranía del sistema religioso. Pero no solamente Él les habla a ellos, nos habla a nosotros, porque usted, como le dije, quizás carga un costal grande y pesado, lleno de pecados, con el que ya casi ni puede cargar. Y el Señor te dice: venid a mí y hallaréis descanso para tu alma. Este versículo nos habla de usted, este versículo le habla a usted. Este versículo, mis queridos amigos y hermanos, nos repite: no hay descanso en las buenas obras. Hombre, las buenas obras las tenemos que hacer. ¿Cuándo? Después de que hayamos venido a Cristo y hayamos descansado. Pero no hay descanso en las buenas obras, no hay descanso en las leyes ceremoniales, les dice a los judíos. No hay descanso sino en la persona de Cristo. Porque solo un nombre fue dado a los hombres para que en Él fuésemos salvos, para que en Él nuestras almas descansasen. Amigos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor que siente tu alma? ¿Cuán grandemente has agraviado y ofendido a Dios? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que por muy grande que haya sido tu pecado, por muy grande que haya sido tu falta, el Señor dice: venid a mí, porque en mí yo te perdonaré, y porque en mí hallaréis reposo para ese alma cargada de pecado. Fuera de mí no podéis hacer nada. Fuera de mí seguiréis cargando el bulto del pecado. Fuera de mí no tendréis paz ni descanso. Pero si vienen a mí, aquí en mi cruz, aquí yo tomaré todas sus cargas, todo su pecado, y yo os daré una carga fácil, ligera y deliciosa de llevar. No será la carga que te tenía oprimido, no será la carga que te tenía abrumado, no será la culpa del pecado que no te dejaba vivir. No, ahora la carga del servicio, ahora la carga del compromiso con la iglesia. Esa carga es deliciosa y hermosa de llevar. Pero continuemos los últimos minutos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Venid a mí, en mí tendréis reposo. Pero inmediatamente cuando vosotros vengáis a mí en fe, cuando vengáis a mí arrepentidos, no vengáis a mí, dice el Señor,
como Corazín, como Betsaida o como Capernaum. Porque ninguna de esas ciudades en la que yo mostré mi misericordia, en la que yo mostré mi amor, en la que yo esgrimí mis credenciales mesiánicas, ninguna de esas ciudades se arrepintió. Así que venid a mí en fe, pero también venid arrepentidos. Venid a mí y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo. Uy, tremendo. ¿Cómo es posible que vengamos a Cristo? ¿Cómo es posible que vengamos en busca de reposo y que el Señor ponga el yugo? Yo les voy a decir por qué. El yugo era aquel instrumento de madera en la mayoría de los casos, donde por medio del cual se unían las mulas o las nucas o los cuellos de los bueyes o animales de carga, no solamente para unirlos, sino también para que ambos compartieran la carga en el mismo, o hicieran la labor en el mismo propósito por el cual había sido puesto el yugo. El yugo les pesaba a las mulas, porque entre más fuese la carga, el yugo más hacía presión sobre sus nucas. Entonces las mulas, los bueyes, cuando iban arando con estos yugos, siempre cuando estaban cansadas inclinaban mucho la nuca, no querían ya porque estaban cansadas. Vengamos al Señor, descansemos en el Señor, e inmediatamente después de que el Señor proporciona descanso a nuestras almas, dice el Señor, tiempo después, tómese unas vacaciones ahora que ya es creyente y luego sirva. No, inmediatamente el Señor llama: y tomad mi yugo sobre vosotros. Para llevar el yugo tenemos primero que tener el reposo del Señor. El Señor primero nos provee el descanso y luego nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Amados, quiero terminar diciendo: Dios no le da libertad a nadie. Escuchen, Dios no le da libertad a nadie para que sean libertinas después de su conversión. No les da libertad a nadie. Y muchas personas dicen: yo soy libre ya, tengo la gracia del Señor, ahora soy libre. No, nos da libertad sobre el pecado, nos da libertad sobre el sistema ceremonial y religioso, nos da libertad para escoger hacer lo bueno. Sobre eso nos da libertad. Pero el cristiano, cuando viene al Señor y cuando haya reposo en el Señor, no tiene la libertad de decir: no tomo el yugo. No, ahora lo debe tomar. Argumentar que Dios le ha dado a usted la gracia y que ahora usted tiene la libertad para hacer lo que quiera. Un puritano llamado John Trapp le decía: argumentar que Dios le ha dado a usted la gracia para que usted haga lo que a usted le dé la gana, esa es la lógica del diablo, así piensa el diablo. Pero argumentar que Dios lo ha salvado y le ha dado la gracia para que usted ahora tome el yugo y sirva a su Señor, esa es la lógica correcta y ese es el punto que Dios está haciendo en este versículo, mi amado. Amado, yo no sé cómo va a responder, yo solamente lo insto en el amor del Señor a que venga a descansar en aquel que tiene el poder para llamar su alma y darle el descanso que necesita. Versículo 28, Cristo dice, palabras del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí en mí hallaréis reposo para vuestras almas cargadas. Demos pues gracias a nuestro Señor y roguémosle a nuestro Señor que por su gracia podamos responder a este bendito llamado y quiera el Señor mismo proveer descanso para nuestras almas. Vamos a cantar el himno número 30, himno número 30.